Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo le voy a cantar esta alabanza. Un día orando le dije a mi Señor: tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Hazlo como quieras, hazlo un nuevo ser. Me dijo: no me gusta, te voy a quebrantar. En un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en vez de lamento. Y quiero que tú aprendas también a perdonar. Un día orando le dije a mi Señor: tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Hazlo como quieras, hazlo un nuevo ser. Me dijo: no me gusta, te voy a quebrantar. En un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a
hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en vez de lamentar. Y quiero que tú aprendas también a perdonar. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Es un gusto volverle a saludar en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Placer nuevamente estar delante de la presencia del Señor, delante de ustedes, compartiendo de la palabra del Señor. Como siempre decimos, la palabra viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos, dice la Escritura, que alcanza hasta partir el alma y las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es lo que Dios nos ha dado para cada uno de nosotros, para que podamos ver a Dios manifestado en esta hora. Recuerde lo que siempre hablamos, Dios sigue manifestándose hoy, simplemente que lo está haciendo de una manera muy sencilla y utilizando aquellos instrumentos a los cuales Dios que se le están rindiendo al Señor. Eso es algo muy importante, porque Dios tiene sus instrumentos que se rinden delante de su presencia para Él poder moverse, porque Dios tiene un mensaje. Entendamos bien esto, Dios tiene un mensaje que quiere transmitirnos a cada uno de nosotros, queriendo el Señor que cada uno de nosotros lleguemos a perfección, porque ese es el propósito de parte del Señor y esa es la insistencia del Espíritu Santo trayéndonos el mensaje de la palabra, porque recuerde, es el mensaje de la palabra, es el mensaje de la hora para nosotros, para hombres y mujeres, hermanos y hermanas que han aceptado el sacrificio de la cruz del Calvario, que han limpiado sus vasos, su propia vida, preparados para que Dios pueda vertir el Espíritu Santo, prometido en la Escritura. Recuerde lo que dice la Biblia, que es para vosotros, para vuestros hijos, por siempre. Y si es por siempre, entonces eso está presente hoy, y si el tiempo dura, estará presente para mañana, porque Dios quiere, como dijo el profeta, Dios quiere, tiene más deseo de darnos el Espíritu Santo que nosotros de recibirlo. Por eso la importancia de estar preparados para recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero no depende de Dios solamente, recuerde eso. También depende de nuestra actitud, de nuestra rendición, de nuestra preparación. Porque Dios, y eso lo vemos en el caso natural, si nosotros no estamos preparados, o si nosotros queremos beber agua en un vaso sucio, uno como ser humano no bebe en un vaso sucio. Tiene que primero el vaso ser limpiado, ser lavado, ser santificado, que eso es lo que hace la santificación. Lavarlo, limpiarlo. Cuando ese vaso está preparado, entonces sí podemos vertir el agua para poder así tomarla. Dios es de la misma manera. Dios espera que nosotros estemos preparados, estemos limpios para poder vertir de su propia naturaleza. Porque recuerde que el Espíritu Santo es la naturaleza divina de Dios. No es cualquier cosa lo que Dios le va a dar. Es la naturaleza, es su propia vida a cada uno de nosotros. Y como somos carne, como dice la Escritura, la carne no se sujeta a Dios ni tampoco puede, tenemos que sujetarla. ¿Cómo la vamos a sujetar? En obediencia a la palabra, rendir nuestro deseo, rendir nuestra voluntad. Recordemos eso, Dios tiene su voluntad, nosotros tenemos nuestra voluntad. Él no nos va a obligar a nosotros a que lo obedezcamos, esto es por amor. Pero cuando nosotros le obedecemos a Él por amor, nos presentamos a Él, como dice Romanos 12, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces Dios puede hacer de hombres y mujeres que eran unos pecadores
lo transforma y ahora lo vuelve un hombre preparado, un hombre perfecto, un hombre limpio y una mujer para recibir así el bautismo del Espíritu Santo, es decir, el nuevo nacimiento, porque Dios tiene eso preparado para sus hijos, porque ha de manifestarse una gran obra en este mundo. Ahora, ¿cómo lo va a hacer Dios? ¿Por quién lo va a hacer Dios? Sino por sus hijos que están listos, están preparados, que han rendido su vida, han venido en corrección, han venido corrigiendo su vida, el Espíritu Santo hablando, el hombre corrigiendo y preparándonos para entrar en su presencia, porque recuerde, hay una boda que se va a llevar a cabo, Dios está preparando una novia, y esa novia no está mirando las cosas del mundo, sino que está mirándolo a Él. No ha perdido la visión del objetivo principal, que es nuestro Señor Jesucristo. No importa lo que se levante, como dice la Escritura, aunque caigan 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Usted no le importa, usted no está mirando lo que está pasando en el mundo, sino que usted está mirando lo que dice la Biblia, lo que Dios ha prometido, lo que Dios está haciendo para hoy. Dios está haciendo una obra. Dios está tomando hombres y mujeres que han sido sumergidos en el lavacro de la palabra, que han tomado a Dios en su palabra, para así manifestarse a este mundo. Por eso, siempre tomamos esta expresión que dijo el profeta, allá era un hombre ungido, hoy es un pueblo ungido, pero cada hijo, cada simiente de parte del Señor tiene que hallar su lugar en el cuerpo, es decir, la posición. Cada uno de nosotros tenemos que recibirlo por revelación. Recuerde que la posición del creyente, eso lo da es el Espíritu Santo a través de la revelación. Nadie le puede decir a usted, usted es esto o usted es aquello, a mí me parece que usted sea esto, a mí me parece que usted sea aquello. No, esto viene por revelación. Pero tenemos que estar interesados en recibir la revelación que viene de parte del Señor. Por eso depende mucho, no solamente decimos esto, por eso es que la Biblia dice que, y eso lo puede usted ver, que todas las promesas son condicionales. La condición, Dios siempre pone una condición para cada promesa, y por supuesto la condición sería creer, pero tiene que haber un interés en el hombre y la mujer que está profesando cristianismo. Porque si no está ese interés de saber para qué lo llamó el Señor, cada uno de nosotros tiene una labor que hacer en el cuerpo. O sea, hallar nuestra posición en el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, porque hay una labor que hacer. Eso lo dice la palabra del Señor, para que no estéis ociosos, para que no estéis estériles, sin fruto, dice la otra versión. Porque cada uno de nosotros tiene que manifestarlo a Él en el lugar que Dios lo llamó. Si usted es un hermano y Dios lo ha llamado a predicar la palabra, usted tiene que identificarse en el ministerio que Dios lo ha llamado. Pero esto es por revelación. Si Dios no lo llamó a predicar la palabra, usted igualmente tiene que hallar su posición en el cuerpo. Porque están los dones espirituales. Cada hombre tiene dones espirituales. La mujer, la hermana, también. Aunque dice la Escritura que los dones fueron dados sin arrepentimiento. Pero ¿qué de aquellos hombres y aquellas mujeres que sí se han arrepentido? Tienen los dones espirituales y tienen que operar en el lugar correcto. Tienen que recibir la instrucción. Por eso la Biblia es un libro de instrucción. La palabra del Señor nos exhorta, nos indica la manera como nosotros tenemos que movernos para agradar a Dios. Porque esto no es para agradar a los hombres ni a la iglesia. Esto es para agradar al Señor, porque es un beneficio para toda la iglesia. Por eso la importancia de saber, de entender, vuelvo y le digo, por revelación, lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Por eso hemos tocado estos temas tan importantes, este tema principal, Dios dándonos a conocer las cosas que no conocíamos, y aún nos sigue revelando y dándonos a entender por qué causa el Señor nos llamó, para qué propósito
Dios nos llamó. Él nos llamó para manifestarse a través de cada uno de nosotros, porque somos la lumbrera, dice la palabra del Señor. Vosotros sois la luz del mundo, sois la sal de la tierra, dijo el Señor. Ahora, si nosotros no estamos produciendo esa sed en aquel hombre y aquella mujer que no conoce a Dios, tenemos que prepararnos, tenemos que arreglarnos y tenemos que ser hombres y mujeres verdaderamente llenos con el bautismo del Espíritu Santo, para que el mundo pueda ver que hay verdaderos hombres y hay verdaderas hijas del Señor. Porque vuelvo y le digo, hay un drama que ha de desarrollarse. No estamos en el, quizás podríamos decir, estamos en el ensayo, pero viene el gran drama que ha de manifestarse. Pero para poder llegar a ese drama tiene que haber una preparación, tiene que estar listo aquella persona para poder llevar lo que Dios tiene que manifestar a este mundo. Por eso la importancia de parte del Señor para cada uno de nosotros. La semana pasada tomábamos un tema que con la ayuda del Señor vamos a estar en la continuación de este tema, porque es tan importante entender la manera como Dios ha establecido las cosas. Dios tiene una manera, y esto no es una manera humana, porque la manera humana no funciona. A Moisés no le funcionó liberar al pueblo de Israel de una manera humana. Eso no le servía, de hecho no le sirvió. De hecho tuvo que huir. Si recordamos la escritura, dice que en el caso de Moisés, que mató al egipcio y tuvo que huir porque lo iban a buscar por causa de que había matado a ese hombre. No era la manera de Dios liberar al pueblo de Israel. Ya se había cumplido el tiempo establecido, como él se lo había dicho a Abraham, que iban a ser esclavizados por 400 años. Ya había cumplido el tiempo, ya se había cumplido el tiempo, pero el hombre el cual Dios había levantado no estaba preparado por causa, fíjese la importancia. Por eso lo que Dios ha establecido, esto tiene una continuidad. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Dios no cambia sus maneras. Dios siempre hace las cosas de la misma manera. En el caso de Moisés, Moisés no había tenido aún ese encuentro personal con Dios. Eso es la base del cristiano, de la cristiana, tener ese encuentro personal con el Señor. Porque Dios tiene que hablar. Dios tiene que darnos a entender la manera que Él va a hacer las cosas. Y entender lo que Dios está hablando, eso es revelación, eso es entender la voluntad de Dios. Mi voluntad es esta, dice el Señor. Para poder entender cuál es la voluntad de Dios, necesitamos tener ese encuentro con el Señor. No fue sino hasta que Moisés, Dios lo llamó después que había olvidado ya todo, había perdido hasta el habla, ya hasta tartamudo se había vuelto. Ya Dios lo empieza a llamar ahora para tener ese encuentro personal con el Señor, darle la comisión y darle los dones que se le fueron otorgados a él para así presentarse delante de Faraón. Pero lo primero que Dios hacía, o lo primero que Dios hizo, fue llamarlo a él a tener un encuentro cara a cara con el Dios de la gloria. Y se lo dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora, ese era el hombre. Dios pudo haber escogido a otro hombre, pero no era la manera. El hombre escogido fue Moisés. Él era el que había sido comisionado para hacer esa gran labor. Por eso lo que Dios ha establecido desde el principio, la manera como Dios ha hecho las cosas, siempre tiene un fin y un propósito, pero tiene que estar el hombre y la mujer preparados para así recibir esa gran comisión. Por eso la semana pasada hablábamos de este tema, la manera establecida por Dios para alcanzar el propósito para el cual fuimos llamados. Nosotros fuimos llamados con un propósito. Cada uno de nosotros tiene una labor que hacer delante de la presencia del Señor. Ahora, esa labor tenemos que darla
tenemos que desarrollarla. Porque si no la desarrollamos, entonces no estamos tomando nuestra posición correcta. Ahora, tenemos que entender la manera como Dios ha llamado, la manera en que Dios está trayendo, nos está dando a conocer lo que Él está haciendo en este día. Porque Él quiere que usted y yo seamos como nuestro Señor Jesucristo. Y alguien puede decir, pero es que Él era perfecto, Él era la palabra hecha carne, Él nunca pecó, Él era santo. Todo eso es correcto, pero Él dio una escritura, y la vamos a estar leyendo, un versículo de la palabra, vamos a estar leyendo, y quisiera entrar en este tema, en la continuación de este tema, Mateo capítulo 5, en el versículo 48, vamos a estar tomando solamente un versículo en esta hora, de lo que el Señor nos da a conocer. Porque siempre nosotros como seres humanos ponemos muchos pretextos, ¿no? Que somos una falla, que somos un error para empezar y todo ese tipo de cosas que pudiéramos decir hablando humanamente. Pero el Señor nos dio una clave para cada uno de nosotros para que podamos manifestarlo a Él. Porque el deseo de parte de Dios es que nosotros lleguemos a la unidad. Y la unidad no es decir, no es abrazarnos, no es llorar juntos, no se trata solamente de eso, eso puede ser fingido, porque la unidad, cuando hablamos de unidad en cuanto a lo que es la escritura, la Biblia, es que tengamos todas las escrituras en común, es decir, que tengamos una sola visión, porque si hay dos visiones, entonces ahí hay algo mal. Tiene que haber una visión que apunte al objetivo, porque no es igual tener dos visiones que una. Tiene que ser la visión de Dios, porque usted puede tener una visión y yo puedo tener otra visión, pero ¿cómo sabemos cuál es la visión correcta? La visión de Dios, esa es la visión correcta, como Dios lo ha hablado, como Dios lo ha establecido, sin argumentos, sin razonar la palabra, porque eso es un grave error. Leemos la escritura, Mateo capítulo 5, en el versículo 48. Dice así la palabra del Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios bendiga su palabra. Vamos a hacer una oración y así vamos a entrar un poco en la continuación de este maravilloso tema. Señor y Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor, bendito y alabado sea tu santo nombre, Padre Celestial. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque sin duda hubiese habido algo mejor, no los hubieses dado. Pero lo mejor es tu palabra, Señor. Lo mejor que tú le puedes dar al hombre es tu palabra, Señor, porque ahí podemos hallar, Padre Celestial, la vida eterna. Por eso tú dijiste, Señor, escudriñad las Escrituras. ¿Os parece que ahí tenés la vida eterna? Oh Padre Celestial, te damos la gloria, Padre amado. Señor, gracias te damos en esta hora, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos abras las Escrituras, Padre Celestial, que podamos tener tu visión, Padre amado. Hay muchas visiones en el mundo, Padre Celestial, que el mundo ha conjeturado, Padre Celestial, las religiones, Padre amado, más de 3,000 denominaciones, Señor. Cada una de ellas dice tener la visión correcta, Padre Celestial. Pero hay una sola visión correcta y es tu visión, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a que sea tu misma visión, Padre Celestial, que verdaderamente tengamos tu mente, Padre amado, la mente de Cristo, Señor, y así poder ver, Padre amado, lo que tú estás haciendo, Padre Celestial, en el presente, Padre amado, Señor. No solamente que veamos lo que tú hiciste en el pasado, ni lo que vas a hacer en el futuro, Señor, sino lo que tú estás haciendo en el presente, porque tú estás moviendo tu espíritu en esta hora, Padre amado. Tú estás desarrollando una gran labor, Padre Celestial, y tú estás perfeccionando a tus hijos, Padre amado, de diferentes maneras, Señor. Tú lo has hecho de diferentes maneras, Padre Celestial, pero el objetivo, Padre amado, para cada uno de nosotros es que lleguemos, como dice tu palabra, Señor, a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros, a mis hermanos y mis hermanas, Señor, que han de escuchar esta palabra, Señor, esta predicación, Padre amado,
aquella vida, Padre Celestial, que aún no ha tomado decisión por ti, Padre Celestial. Pero, Padre amado, tú unges, Señor, el oír, el hablar y el oír por tu buena voluntad, Señor. Que quede esto anclado, Señor, como aguijón en el corazón de cada persona que escucha, Padre Celestial. Y que todos seamos edificados con un propósito, Padre amado. El propósito para el cual tú nos has traído tu palabra, Señor. Y es perfección, Padre amado. Te damos la gloria y la honra, Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para la gloria de tu nombre. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Dios dándonos a conocer las cosas que no conocíamos. El subtítulo, le repito, es el mismo de la semana pasada. La manera establecida por Dios para alcanzar el propósito para el cual fuimos llamados. Recuerde, Dios ha establecido una norma, una manera de hacer las cosas. Nosotros no podemos decir que lo vamos a hacer de otra manera, porque entonces estaríamos tratando de corregir a Dios. Ahora, ¿necesita Dios hacer algún tipo de corrección? No. Ya lo que Él ha establecido, eso es perfecto. Simplemente nosotros tenemos que acoplarnos al plan del Señor, sin estar razonando la palabra. Hace un momento le hablé de esta expresión, razonar la palabra. Razonar la palabra es buscarle la lógica humana a las cosas. Ahora, Dios no se mueve de esa manera. Por eso es que hay cosas que Dios hace que la gente no entiende. Es más, dice la Escritura, para el que no conoce de Dios, estas cosas le son locura. Ahora, dice también que tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos, dice el Señor. Son tan diferentes como del cielo a la tierra. Ahora, eso es para los que no tienen la mente de Cristo. Aquel hombre y aquella mujer que ha recibido, por eso dice la Escritura, vosotros tenéis la mente de Cristo. Si nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos que pensar como pensó el Señor. El Señor hablaba en Juan, y más tarde vamos a estar leyendo esta expresión de la Biblia, porque el Señor está hablando y está diciendo la unidad. Él está hablando de la unidad que tenía con el Padre y su deseo ferviente. Usted puede leer esa escritura, se va a dar cuenta que el deseo ferviente del Señor era la unidad, que fuesen los discípulos y todo aquel que había sido, que iba a ser llamado, que aún es llamado en esta hora y que va a ser llamado en el futuro, que llegaran a la unidad. Una unidad, es decir, que los pensamientos humanos se han echado a un lado y vengan los pensamientos del Señor. Porque el hombre cristiano, la mujer cristiana, tiene que vivir en una atmósfera espiritual. Nosotros no podemos, entendamos bien esto, nosotros no podemos vivir en esta atmósfera natural. Porque si vivimos, aunque obviamente somos seres humanos, vivimos en este mundo natural, pero lo que se está alimentando en el corazón, esa alma, ese hombre que no podemos ver con este ojo, él se está alimentando de la Biblia. Por esto este es un alimento, la Biblia, las predicaciones, eso es un alimento espiritual para hombres y mujeres espirituales que no tienen la mirada en las cosas de la tierra. Por eso la Biblia nos dice en Romanos 12 que no nos debemos conformar a este siglo. Recuerde que estamos en la edad de la Odisea, en la edad del conformismo, donde hay creyentes que solamente tienen la mirada en Cristo salva, sana, bautiza y da poder. Eso lo han utilizado como un eslogan. Todas esas expresiones están correctas. Cristo sana, sin duda. Cristo salva, ¿cómo no? Bautiza, sí, bautiza con el Espíritu Santo, naturalmente y espiritualmente, y da poder, nos da dones. Pero eso no es el todo del creyente. El creyente, el cristiano que ha recibido el Espíritu Santo, tiene que leer, como leímos aquí en este versículo de la palabra,
tenemos cada uno de nosotros que llegar a perfección. ¿Qué es perfección? Aquí lo anoté. Esto está en el diccionario, usted lo puede buscar. La semana pasada se lo iba a leer literalmente, pero no lo tenía anotado. Esta semana sí lo anoté, porque fíjese las expresiones que habla el diccionario en cuanto a lo que es perfección. En hebreo es teleios, se pronuncia en hebreos, teleios. Y fíjese los significados que puede tener, los sinónimos que tiene la palabra perfecto. Es completo. Un hombre y una mujer que ha alcanzado el propósito para el cual Dios lo ha llamado, que ha reconocido primeramente la manera como Dios obra, no es otra sino como siempre lo ha hecho. El agente, dijo el profeta, el agente de Dios es el hombre. A la mujer no se les da la predicación de la palabra, aunque, ojo, ella puede testificar lo que Dios ha hecho en su vida, pero Dios puso fue al hombre a predicar la palabra. Ahora, tenemos que llegar a perfección, porque uno de los sinónimos es completo, maduro, una persona, un hombre maduro en Dios, completamente crecido. Fíjese esta expresión, completamente crecido. Ahora, ¿de qué crecimiento está hablando? Está hablando de un crecimiento espiritual, es decir, que le ha dado cumplimiento a lo que Dios ha revelado para él, para su vida. Alcanzó su propósito. Fíjese todos los sinónimos que tiene la palabra perfecto. Completo, maduro, completamente crecido, alcanzó su propósito. Hermano, eso es el diccionario. Vámonos a la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿El Señor Jesucristo era completo? Sin duda que sí. Él pasó por las etapas que pasamos, que somos llamados, que tenemos que pasar usted y yo. Tenemos que bautizarnos, dice la Escritura según Hechos 2:38, arrepentirnos y bautizarnos en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Recibiréis el don del Espíritu Santo. Tenemos que bautizarnos, limpiar ese vaso. El Señor lo hizo, el Señor pasó por esas 3 etapas. Ahora, Él se bautiza, dijimos la semana pasada, Él fue a Juan, aunque Juan le dijo, Juan lo detuvo y le dijo, tú vienes a mí cuando yo tengo que ser bautizado de ti. Juan tenía una visión espiritual bastante amplia, pero el Señor lo llevó ¿a dónde? El Señor no razonó, oye, tienes razón. Juan tenía razón, déjeme decirle lo que le dijo al Señor Jesucristo. Tú vienes a mí cuando yo soy el que tengo que ir a ti. Él tenía razón, pero el Señor no argumentó, no razonó, sino que lo llevó a la Escritura. Le dijo, Juan, nos conviene cumplir toda justicia. Y dice la Escritura que lo dejó y lo bautizó. El Señor se bautiza, baja el Espíritu Santo en forma como paloma, tipo del Espíritu Santo, y más adelante en el monte de la transfiguración lo vemos cuando baja el Señor, baja aquella nube, dice la palabra, y se deja escuchar ahí, sí, esa expresión del Señor, este mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, a Él oí. Ahí sí se cumple la etapa, ya estaba preparado para ser adoptado como hijo. Dios nos pasa de la misma manera, porque Él quiere que usted y yo lleguemos a perfección, es decir, que estemos completamente crecidos, que alcancemos nuestro propósito. Sed pues vosotros, dice el Señor, perfecto, recuerden Mateo 5:48, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es decir, que nuestro caminar, nuestro andar, nuestro pensar, nuestro hablar, todo lo que significa un ser humano
un creyente en este caso, tiene que reflejar la misma vida del Señor. Y él lo dice en otra parte, dice, ejemplo os he dejado para que sigáis mis pisadas. Vemos que sí es posible, y eso usted lo puede ver en el libro de los Hechos, cuando el Señor fue quitado, cuando el Señor sube a los cielos, Él le dio una promesa que iban a recibir el bautismo del Espíritu Santo, que se fueran y esperaran hasta que descendiera la promesa. ¿Qué hicieron ellos? Ellos no fueron desobedientes. Ellos sabían, ellos entendieron que tenían que tener todo en orden. Había que llegar a un orden. Porque el orden, lo importante del orden de la doctrina, que es ese libro que nosotros conocemos, ¿verdad? Conducta, orden y doctrina, como dice nuestro hermano, nuestro precioso hermano Ramón Camacho, verdaderamente la doctrina tiene que ir adelante, porque la doctrina es enseñanza. La doctrina nos conduce a un orden, lo que es la doctrina, la enseñanza. Cuando nosotros somos enseñados de la manera correcta, la manera que Dios ha establecido para nosotros alcanzar, recuerden que vamos a alcanzar nuestra posición en el Señor. ¿Cuál es la manera? Lo hablábamos la semana pasada. Dios ha establecido el orden. Tenemos que tener primeramente, y para eso vamos a ir a Efesios. Efesios el capítulo 4, una escritura bastante conocida. Bueno, siempre toman esa escritura porque es lo que Dios está pidiendo hoy. No hay otra manera, no podemos buscar otra vía. Permiso. Es lo que Dios ha establecido. Esto no fue establecido por el hombre, ni por la iglesia. Dice el versículo 11. Esta expresión, por eso le dije, esto no fue establecido ni por el hombre ni por la iglesia, esto no fue un pensamiento humano. El mismo Dios, o sea, el mismo Señor es el que establece la manera para poder llegar a perfección. Es el mismo Señor trayéndonos un ministerio, nosotros lo conocemos como el ministerio quíntuple, donde se es predicada la palabra, cada uno, por eso el profeta habla de cada uno de ellos y dice, son hombres especiales, cada uno de ellos tiene una labor específica, cada uno de ellos. Ahora, si Dios ha puesto esto, si este es el orden de Dios, ¿qué es lo lógico para un cristiano? ¿Qué es lo correcto? ¿A qué es llamado un creyente de la palabra? Un creyente que, y fíjese, tenemos la palabra, tenemos la revelación de la palabra, que es el mensaje. Somos llamados a darle cumplimiento a la escritura. Por eso es que él mismo los constituyó. Y algo constituido es algo establecido. Fue el mismo Señor. Porque nos dice en el versículo 3 de Efesios capítulo 4, dice, solícitos a guardar, fíjese, solícitos a guardar la unidad del Espíritu. Somos llamados a tener esa unidad, a cuidar de esa unidad. ¿A qué unidad se refiere? Del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, está hablando de un cuerpo. Si Dios ha establecido una manera en el cual, y eso lo podemos ver hablando humanamente, Dios ha establecido que la oreja tenía que ir en el lugar que está, los ojos tenían que ir en el lugar que está, la mano tenía que ir en el lugar que está. Esa fue la manera de Dios establecer el cuerpo humano. Ahora, esto es hablando humanamente, que vemos que este cuerpo no tiene falla. Está la enfermedad, pero la enfermedad viene por causa del pecado. Pero originalmente este cuerpo es perfecto.
Cada uno de nuestros miembros opera de la manera por el cual fue creado. El oído no ve, el oído oye. Los ojos no trabajan con el olfato, no. Ellos fueron hechos para ver. Y así sucesivamente. Todo nuestro cuerpo está cumpliendo la labor para el cual fue creado. ¿Qué quiere Dios? Dios quiere que nosotros también, nosotros como el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, ahora se imagina, estamos hablando de un cuerpo espiritual, ¿qué tan perfecto deberíamos ser? Porque si Dios nos está llamando a manifestarlo a Él, porque esa es la cosa, nosotros tenemos que manifestarlo a Él. Tenemos que dar a luz, es el Hijo de Dios. Es decir, hacer lo mismo que el Señor hizo. Andar como Él anduvo, pensar como Él anduvo y obrar como Él anduvo y tomar la actitud que Él tuvo. ¿Cómo lo logró el Señor? No evadiendo la manera como fue establecido. Arrepintiéndose, obviamente el Señor no se arrepiente, pero da el tipo de bautismo para nosotros hoy, ¿verdad? Se bautiza para arrepentimiento allá con Juan, recibe el Espíritu Santo y llega a adopción. Dice, se me complazco en morar, dijo el Señor, en cuanto a esa expresión. Por eso cuando estamos hablando de un cuerpo, estamos hablando del cuerpo del Señor, el cual la cabeza es el mismo Dios. Sigue diciendo, y un espíritu, como sois llamado a una misma esperanza de vuestra vocación. Somos llamados por causa de que cada uno de nosotros tenemos una labor que hacer. Primeramente, ubicarnos, recuerde que esto es por revelación, ubicarnos en el punto, vamos a decirlo así, en el punto que Dios lo ha llamado, porque ahí es donde usted va a obrar perfectamente, en el lugar que Dios lo ha llamado. Pero recuerde, esto tiene que ser dado a conocer, es por revelación, no hay una vía alterna para poder saber el punto o el lugar que Dios ha establecido para usted y para mí en el cuerpo del Señor. Por eso nos dice aquí en el versículo 5, un Señor. Fíjense eso tan importante, un Señor. Ahora, hermano, creemos en el Señor de la Biblia. Nosotros al tomar esa expresión de decir que le creemos al Señor, tenemos que creer todo lo que dice la Biblia. Porque si no yo decía la semana pasada, si no nos podemos poner de acuerdo en un versículo de la palabra, recuerde que el problema ya en el principio fue que Eva no creyó una palabra compuesta de 2 letras, no morirás. El Señor le dijo morirás y la serpiente le puso no morirás. Por descreer solamente una palabra tan pequeña, y la Biblia también nos dice que ni una jota ni una tilde tiene que ser quitada de la Biblia. Por eso, si no nos podemos poner de acuerdo en un versículo, Eva pensaba que, aunque no estaba equivocada en cuanto a su pensamiento, que Dios era bueno, pero como que se le olvidó que Dios también era justicia y que tenía que darle cumplimiento a lo que ya Él había hablado, porque le dijo, el día que comieres de Él, ese día morirá. Ahora, ¿qué hace Dios cuando Dios ha establecido una manera para llegar a, como le decía hace un momento, para ser completos, para ser maduros, para estar completamente crecido, es decir, una estatura espiritual, es decir, la estatura de un varón perfecto, para alcanzar nuestro propósito? Y alcanzar nuestro propósito es ser partícipe, es ser de beneficio para el cuerpo. Pero tenemos que quitar nuestra mirada
de las cosas de la tierra y presentarnos. Tenemos que darle muerte a este cuerpo. Cuando hablamos de darle muerte al cuerpo, estamos hablando de sujetar todo nuestro cuerpo. Es decir, que nuestros deseos sean quitados, sean rendidos al Señor. Porque dice aquí la Escritura, fíjese, Colosenses capítulo 3, versículo 1, dice, si habéis pues resucitado con Cristo, ahí tiene una coma, vamos a detenernos en esta coma, porque si habéis pues resucitado con Cristo, quiere decir aquellos hombres y mujeres que han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo que significa esa expresión de la Escritura, si habéis pues resucitado con Cristo. Sigue diciendo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pero se supone que si ya tenemos el Espíritu Santo, entonces se supone que la mirada debe estar en las cosas de arriba y no de la tierra. Recuerde, estamos en la carne. Tenemos que sujetar esta carne, hermano, pero con el Espíritu Santo. Sí, con el Espíritu Santo. Porque ¿qué es lo que pasa? Y esto lo hemos hablado en otros puntos. Si no entendemos, si no creemos, recuerde que nuestro libre albedrío nunca es quitado de nosotros. Siempre vamos a tener libre decisión. Podemos resistir, contristar y apagar el espíritu y quitar la mirada. Nuestra visión espiritual deja de dar en el blanco y empezamos a mirar un poquitico. Recuerde que esa desviación es poco a poco. Nos empezamos a desviar un poquito. Cuando menos acuerdo, estamos bien lejos del blanco. Ahora, no se trata de dar cerca del blanco, se trata de dar en el blanco, y el blanco es nuestro Señor. Sigue diciendo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque este mundo tiene, vamos a utilizar esta expresión, tiene fecha de caducación. Esto va a llegar a su fin. Todo lo que nosotros vemos, palpamos, todo eso tiene un fin. Y el fin está pronto. Nosotros lo sabemos, la Escritura lo habla. Que todo va a ser destruido. Por eso la importancia de encontrar o recibir por revelación el lugar en el cual Dios lo llamó a usted. Sigue diciendo, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pero fíjese lo que dice el versículo 5. Esta versión dice, amortiguad pues. La otra versión dice, haced morir. ¿Por qué dice amortiguad? El apóstol Pablo experimentó eso. El apóstol Pablo era un hombre que era un religioso. Cuando era Saulo de Tarso, él era religioso, conocedor de la Biblia, fariseo de fariseos, alumno de Gamaliel, un gran fariseo de la antigüedad. Pero no fue sino hasta que tuvo, volvemos otra vez, al encuentro con el Señor. Qué tan importante sea el primer paso, tener el encuentro con el Señor. Ahora, no espere que Dios se le va a aparecer, aunque lo pudiera hacer, ¿cómo no? Pero Dios no lo va a llamar de una zarza ardiente, Dios no lo va a tumbar se supone que, o presumimos que fue de un caballo que lo tumbó. Lo cierto es que cayó en tierra el apóstol Pablo. No necesariamente Dios lo hace así. Pero Dios te habla de diferentes maneras. Ahí tuvo que venir el mismo Señor a encontrarse cara a cara con ellos. Pero eso no es algo establecido que tiene que ser de esa manera. No, Dios viene y agarra
y habla de diferentes maneras, porque lo dice la Escritura. Si hoy oyeres su voz, ¿cuál es la voz de Dios? ¿Podemos nosotros identificar la voz de Dios? Dios ha establecido la manera por el cual Dios habla, Efesios 4:11, a través de los ministros. Dios habla también a través de la naturaleza, puede hablar a través de una música, puede hablar de diferentes maneras, puede hablar hasta por una piedra. Dios lo hace de diferentes maneras, pero usted y yo que estamos escuchando la voz de Dios, estamos escuchando lo que el Señor nos ha traído para esta hora. Dios nos dio un mensaje, sí, correcto, hermano, amén. Dios sigue hablándonos hoy también. Dios sigue. No vamos a apartar, siempre decimos eso, no es que hemos hecho un lado el mensaje. No, mire, esto ya es pasado, no. Porque lo que Dios está hablando hoy está en la Biblia, está en los mensajes. ¿Qué está hablando el Señor hoy? Lo mismo que habló con el profeta, que hay un ministerio donde Dios habla y que están los dones en operación. La iglesia que no tenga los dones en operación le va a tener que dar cuenta a Dios. Eso está en los mensajes, eso está en la palabra revelada. Seguimos, Dios sigue en esta hora hablando y llamando al hombre para que tome su posición, porque Él ha establecido una manera. Hermano, pero es que yo tengo mi pastor y bueno, como le dije la semana pasada, muchos han podido, disculpe que me salí de aquí porque quise explicar esto, que muchas personas pueden identificar los tres oficios: pastor, el maestro y el evangelista. Pero cuando se trata del profeta, cuando se trata del apóstol, el que viene a poner orden, porque ese es algo muy importante, viene a poner orden, incluso al pastor. Eso es lo tremendo de ese ministerio. ¿Qué tan importante es ese ministerio? Dios nos ayude. Seguimos aquí. Versículo 5 de Colosenses capítulo 3. Amortiguad, le dije, la otra versión dice hacer morir, amortiguad. Porque la cosa del apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando tuvo ese encuentro personal, Saulo de Tarso, cuando tuvo ese encuentro personal con el Señor, fue necesario de que fuera a otro siervo, que era Ananías, para que orara por él, recibiera la vista y recibiera el Espíritu Santo. ¿Qué hace ahora el apóstol Pablo después que recibió la vista y el Espíritu Santo? Se va a estudiar a ver quién fue el que se le apareció. Y sin duda que cuando vino con la revelación correcta de la palabra. Ahora, fíjese algo tan importante. El apóstol Pablo más adelante, por eso le traje a cotación el apóstol Pablo, porque él dice que lo que quiero hacer no lo hago, sino que hace lo que no quiere hacer. ¿Por qué causa? Porque hay una ley en este cuerpo. Dice la Biblia, la carne no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. No puede. Pero sí podemos amortiguar. Es necesario que nosotros lo hagamos. Que hagamos morir estos deseos carnales. Porque siempre van a estar queriendo contrariar, salirse de su lugar, apelar a lo que ellos quieren. Recuerden que esto es de la tierra. Estos cuerpos son de la tierra. Entonces necesitamos, por el Espíritu Santo, hacer morir. Dice, hacer morir pues vuestros miembros que están sobre la tierra: fornicación, inmundicia, molicie, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría. Fíjense todo, hermano, con el Espíritu Santo. Sí, con el Espíritu Santo. Fíjense lo importante que es tener el Espíritu Santo. Porque tenemos que alcanzar ese propósito para el cual fuimos llamados. Y dice la Biblia, ahora sí, Romanos capítulo 12, versículo 1 en adelante, dice: así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo,
agradable a Dios, que es vuestro culto racional, vuestro culto inteligente, dice la otra versión. Y no os conforméis a este siglo, no, mas reformado por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y una voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada, que a cada cual de que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza, dominio propio, conforme a la medida de la fe, de la revelación. Si Dios te ha revelado la manera por el cual Dios está hablando, ¿qué debemos hacer nosotros? Ya se nos fue revelado la manera por el cual Dios trae un mensaje, la manera establecida por el mismo Señor para traernos un mensaje. Sigue diciendo aquí, para que tengamos conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, empero todos los miembros no tienen la misma operación. Así muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, otra vez los dones. Hermano, es que los dones están presentes por toda la Biblia. No podemos echar a un lado el poder. En virtud se identifican los dones. No podemos echar a un lado los dones. No se puede. Echar a un lado los dones es echar a un lado parte de la palabra. Y si Dios castigó allá a Eva por descreer una sola palabrita compuesta de 2 letras, imagínense que hagamos un bosquejo de los dones. Todas las partes donde hablan los dones. Se imagina todo lo que estaríamos poniendo a un lado. Por eso, hermano, lo que Dios ha establecido para hoy, tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Si nosotros no creemos la operación de Dios para la hora. La manera, por eso este tema tan importante, la manera establecida por Dios. Si nosotros no creemos la manera establecida por Dios, ¿para quién va a ser el mal? ¿Será que si nosotros rechazamos la manera establecida por Dios, vamos a llegar a perfección? Eso lo hablamos, recuerdo un tema radial que hicimos hace mucho tiempo, que era, llegaremos, me acuerdo el título del tema, llegaremos a perfección evadiendo su palabra. Era una pregunta. Hagámonos esa pregunta hoy. Llegaremos a perfección evadiendo su palabra. Eso es absurdo. Sigue diciendo aquí. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, no, yo no creo en la profecía. ¿Sabía usted que un sueño cumplido es una profecía? Es una profecía. Eso lo dijo el profeta. Cuando un sueño se cumple, eso es Dios revelando lo que va a acontecer. Está hablando del futuro, pues si está soñando, vamos a suponer, ponemos un ejemplo, y a mí me pasó algo así una vez. Estaba soñando, eso fue algo tremendo. Me acuerdo hasta la hora, eso fue como a las 9 de la mañana. Yo estaba durmiendo a esa hora, estaba descansando. Y a mi tío lo estaban robando, él tiene un taller, y estaban los maleantes.
ahí. Y yo en el sueño estaba viendo a esos maleantes a tal grado que yo estaba ahí en esa escena. Y tan tremendo, hermano. Por eso es que estamos en un mundo espiritual. Hermano, no seamos carnales, seamos espirituales. Yo en ese sueño, hermano, estaba ahí en ese lugar y los ladrones, el espíritu que estaba en esos maleantes, me estaban viendo a mí. Cuando me vieron, se asustaron y se escondieron. Recuerdo que se escondieron detrás de una escalera que estaba allá. Yo lo tomé como un sueño. Bueno, un sueño. Ay, soñé que están rondando a mi tío. Bueno, después me conseguí a mi primo y a mí se me había olvidado, sinceramente le digo, a mí se me había olvidado. Lo tomé así muy ligeramente. Y cuando me consigo a mi primo, me empieza a contar: primo, no sabe que nos robaron. Cuando me dice así, ahí capté y volví en sí. Ah, ¿cómo? ¿Cómo fue? Le digo yo. Entonces me empieza a contar exactamente cómo estaba sucediendo. Yo lo había soñado, yo estaba ahí. Por eso, no menosprecie la profecía. Un sueño cumplido es una profecía. ¿Para qué Dios da una profecía? ¿Simplemente para que se cumpla y para que hablemos de eso? No. Eso es para una advertencia. Ahora, si lo tomamos en poco por causa de que tenemos un concepto de que no, hermano, que el profeta fue el último profeta, haga la redundancia. No, ya no hay más profetas. Nos ponemos como toman algunas denominaciones la expresión de que los profetas hasta Juan profetizaron. A veces tomamos esas actitudes con el profeta de esta edad. Sabemos que cuando la Biblia dice que los profetas hasta Juan profetizaron, ¿qué fue lo que los profetas hasta Juan profetizaron? La venida del Mesías se cumplió. Pero después vemos en la iglesia efesiana habían profetas. Decimos entonces en este tiempo ya no hay más profetas sino el profeta de la edad. Y ya él vino y se fue. ¿Sabía usted? Eso lo hablaba yo la semana pasada. Y yo le decía que entiéndame lo que digo. Y escuchemos lo que dice el Señor. ¿Sabía usted que cuando usted dice que el hermano Branham es el último profeta y eso no es explicado bien, usted está contrariando la Biblia? ¿Por qué? Porque si usted no explica bien, entonces el profeta no fue el último profeta. Dispensacional sí. El último profeta. Recuerde que Dios empezó con un profeta, el apóstol Pablo, y termina con un profeta, Malaquías 4:5, nuestro hermano Branham. Pero eso no quiere decir que no hay más profetas. Porque está los profetas de Efesios capítulo 4, versículo 11. Y los profetas no necesariamente son predicadores. Los profetas vienen, traen un mensaje, el así dice el Señor, y se van y se retiran. ¿Por qué? Porque el profeta es un intercesor. Él está en la oración, en la intercesión. ¿Qué hace el profeta? Orar por los ministros, por la iglesia. Entonces cuando hablamos de que el profeta de la edad fue el último profeta, tenemos que explicarlo bien, porque damos a entender de que ya no hay más profetas. Entonces Dios tiene profetas en escena y cuando los vemos decimos, mentira, falso, no hay más profetas porque el último profeta fue el hermano Branham. Por eso tenemos que explicarlo bien. Si no lo hacemos, terminamos creando una doctrina equivocada. Entonces hay que tener mucho cuidado en cuanto a cuando se habla de las escrituras. Por eso no se trata de hablar emocionalmente. Gloria a Dios que el último profeta fue el hermano Branham y se cumplió la palabra. Sí, pero expliquémoslo bien. Porque no todo el que escucha va a entender, aunque usted puede tener una manera de pensar,
vamos a decirlo así, de que no cree en el ministerio quíntuple, y usted lo pudiera creer y no lo explica bien, también da a entender de que no hay más profeta. Tenemos que tener mucho cuidado cuando se toma la Biblia. Tiene que ser bien explicada. Obviamente nuestra explicación no va a traer revelación, pero si usted recuerde que el que escuche está confiando de lo que usted está diciendo, es la verdad, aunque esa persona, ojo, tiene que comprobar lo que se está diciendo. No lo crea porque alguien lo... y es más, yo siempre lo digo, yo no lo creo porque el profeta lo dice, déjeme decirle. Yo no lo creo por eso. Entonces usted no cree en el profeta entonces. No, yo no dije eso. Lo que dice el profeta yo tengo que filtrarlo por la Biblia. ¿Por qué? Porque si no voy a tener una religión de segunda mano. Yo tengo que comprobar por la escritura que es la verdad. Eso es lo que me da a mí el respaldo. Por eso cuando se le es preguntado a alguien, hermano, a alguien que habla de ciertas cosas del profeta, hermano, ¿y dónde está eso en la Biblia? No, hermano, créalo porque eso lo dice el profeta. Y eso Dios lo pensó, el profeta lo dijo y eso es amén. No, señor. Eso tenemos que comprobarlo por la escritura. Eso no nos hace incrédulos. No. Es más, el mismo Señor le dijo a las personas, escudriñad las escrituras. A vosotros parece tener la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Si no puedes creerme a mí, créele a las obras, dijo el Señor. ¿Por qué el Señor le dijo eso? Porque la Biblia hablaba que el Mesías iba a hacer ciertas cosas. Entonces, por eso le digo, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que explicarlo bien para que el que escucha no se confunda. La idea no es que se confunda. La idea es que tenga un claro entendimiento y pueda buscar el respaldo de Dios, que es la revelación, que eso es la verdad. Seguimos aquí. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, esto es Romanos capítulo 12, versículo 6, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si ministerio en servir, o el que enseña en doctrina, que es enseñanza, el que exhorta en exhortar, el que reparte hágalo en simplicidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, llegándonos a lo bueno. El amor no puede ser fingido, porque si no amamos, siempre utilizamos esta expresión, si no amamos a nuestro hermano que vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios al cual nunca hemos visto? Dice la palabra. Por eso no se trata solamente, y eso lo dijo el apóstol Pablo, yo no vine a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría. El apóstol Pablo tenía bastante conocimiento de las escrituras. Era un hombre letrado, era un hombre que conocía la palabra del Señor, pero él no vino de esa manera. Yo no vine con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Entonces, para nosotros hoy, ver el movimiento del Espíritu Santo, Dios sigue moviéndose hoy. Dios sigue enviando sus ángeles administradores de la palabra. Dios sigue utilizando ministros y son rechazados. Dios sigue hablándonos. Dios sigue predicándonos. Dios sigue llamándonos. Dice Hebreos capítulo 1, versículo... Vamos a leer el versículo 7, dice, y ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Fíjese esto tan tremendo. Mas al Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, vara de equidad, vara de tu reino.
Has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tu compañero. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú eres permanente. Y todos ellos se envejecerán con una vestidura. Gloria a Dios. Y con un vestido los envolverás y serás mudado. Empero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación? Sigue diciendo en el capítulo 2, por lo tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos, no nos deslicemos, dice la otra versión. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, ¿cuáles ángeles? Los predicadores. Y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande? La cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que la oyeron, por usted y por mí. Empezó por el Señor y sigue siendo administrada. Administrar es cuando usted toma algo y no lo pone todo, no. Te agarra un poquito aquí y lo coloca aquí, un poquito aquí y un poquito allá. Eso es una administración. Los ángeles son traídos a los ministros para predicar la palabra. El alimento. El profeta predicó un mensaje, alimento espiritual para su debido tiempo. ¿Sabe usted que Dios tiene un alimento para hoy? Sí, el mensaje. Sí. Hermano, nosotros no nos hemos salido del mensaje como muchas personas piensan. Que los hermanos tienen una doctrina errada, equivocada, se salieron de la línea. De ninguna manera, hermano. No nos hemos salido ni de la palabra revelada que es el mensaje. Simplemente estamos viendo lo que dice la Biblia, lo que dice el mensaje, porque lo que pasa es que el profeta también lo habló. Esa es la cosa, que el profeta también lo habló. El profeta habló del ministerio, cómo Dios había establecido el ministerio para la hora y cómo Dios había dado los dones. Dios sigue hablándonos hoy. No nos hemos salido, hermano. No deje que el enemigo le meta esa saeta de incredulidad. Recuerde que incredulidad es pecado. A Natanael le dijeron: ven y ve. Hemos hallado al Mesías de Nazaret. No. ¿Qué va? Yo no creo eso. De Nazaret puede salir algo bueno. Ven y ve. Tú traes la Biblia, te traes el mensaje. Y deje todos los argumentos en su casa. Échelos a un lado. Porque si usted no viene de una manera correcta, si usted lo que viene es a contender, olvídese, no lo va a ver. Ahora, si usted viene con ese deseo, por cuanto usted es una simiente, usted es parte del cuerpo, usted es parte del desarrollo de lo que Dios va a hacer, entonces usted verá, eso es la verdad.
Usted no va a argumentar, usted no va a razonar. Usted va a tomar a Dios en su palabra por cuanto va a ver la manifestación. ¿Qué fue? Y el Señor, fíjese, esto es tremendo. Natanael viene, esto no lo tengo aquí, no se lo voy a leer, en realidad no sé dónde está. Simplemente el Señor me lo está dando en esta hora. Natanael viene a Jesús y el Señor le dice, he ahí, un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Ahí hubo la operación discernimiento de espíritu, un don. Señor, no se puso a argumentar. No, ese otro falso. Señor, ¿de dónde me conoce? Fue lo que dijo. Antes que Felipe te llamara cuando estaba debajo de aquel árbol, te vi. Imagínese eso, tan tremendo. Gloria a Dios por eso. Señor, tú eres el rey de Israel. Porque te dije que te vi, cree. Ahí hubo una reprensión. Si usted no lo ha podido ver. Si un discípulo, un hombre que está llevando la palabra, un hombre correcto, como fue Felipe, creo que era Felipe quien llamó a Natanael, estaba trayendo un mensaje, el mensaje de la hora, el mensaje del momento. ¿Cuál era la actitud que él tenía que tomar? ¿Acaso ellos no estaban esperando al Mesías? ¿Acaso usted no está esperando que se venga el desarrollo del drama? ¿Cuál era el problema? ¿Por qué no creer lo que el siervo de Dios estaba hablándole? ¿Por qué Felipe tenía que decirle ven y ve? No, él tenía que venir de una vez. Y hubo una represión de parte del Señor hacia él. Porque me viste, creíste. Cosas mayores verás. Creo que dice, no recuerdo muy bien, pero creo que dice, ahora verás a los ángeles que suben y bajan. Entonces, hermano, hermana, no podemos argumentar, no podemos echar a un lado lo que Dios está haciendo. Perdón, no podemos conformarnos. No. Recuerde que ese es el espíritu de esta edad. Recuerde lo que dice Mateo capítulo 25. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Gloria al nombre del Señor. Hablando sobre las 10 vírgenes. Dice en el versículo 1, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y las 5 de ellas eran prudentes y las 5 eran fatuas, insensatas, dice la otra versión. Las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos, juntamente con sus lámparas. Lámpara de mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La lámpara es la palabra, el espíritu es el aceite es el Espíritu Santo. Aunque las 5 vírgenes insensatas tenían el aceite en la mechita y prendía, pero no mantenía el fuego. ¿Por qué causa? Porque no tenían el Espíritu Santo. Es decir, para explicarlo un poco mejor, las insensatas tenían el Espíritu Santo, a lo mejor en la mente o en la carne, y eso no es suficiente. Dios viene a buscar de su propio espíritu, el Espíritu Santo, el aceite que está derramado en el corazón del creyente. Fíjese, por eso dice aquí, malas prudentes tomaron aceite en sus vasos, juntamente con sus lámparas. Y entrando el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A esta expresión quería llegar.
Mas las prudentes tomaron aceite consigo en sus vasos juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, tremendo, cabecearon todas y se durmieron. Todas cabecearon. Lo que dijo el profeta del espíritu de esta edad es que vio a la novia perdiendo el paso. ¿Por qué lo dijo? Porque tomó la escritura. Yo siempre he dicho, el profeta no tomó el mensaje para hablar del mensaje. Eso no fue así. Él tomó la Biblia. Por eso hay personas que, hermano, ¿por qué ustedes no hablan del profeta y no hablan del mensaje? Hermano, nosotros no estamos para con, entiéndame lo que le digo, con sentimentalismo. Gloria a Dios, hermano. Mire, usted no sabe lo agradecido que tenemos que ser por tener el mensaje de la hora, porque Dios nos reveló su palabra. El propósito del mensaje es para convertir el corazón de los padres a los hijos, el corazón de los hijos a los padres, a nuestros padres los apóstoles. Eso lo dice Malaquías 4:6. Pero hermano, hermanito, Dios sigue hablándonos hoy, Dios sigue revelándonos su palabra. Estamos en un punto de la edad. Recuerde que aún estamos en la edad de la Odisea. Estamos en un punto de la edad donde todas han cabeceado. Todas hemos cabeceado. Todas perdimos el paso, dice la Escritura. ¿Qué está haciendo Dios hoy? Llamando a que volvamos otra vez al paso. ¿Por qué no hay ese ardor en el corazón del creyente como lo hubo en los años pasados? Por causa del espíritu de la Odisea, ese espíritu de la Odisea que ha conformado al hombre a ir a la iglesia, escuchar el sermón, cantar, escuchar el sermón y volver a su casa de la misma manera. Dios no quiere más eso. Dios quiere que verdaderamente consigamos nuestra posición, que recibamos nuestra posición en el Señor a través de la revelación. Por eso le dije hace un momento, el profeta toma esa expresión porque lo saca de la Biblia. Él tomó la escritura. Todas cabecearon, hermana, hermano. Si no lo podemos aceptar, ¿qué puede hacer Dios por nosotros? Si entramos en una condición de pecado. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Una condición de incredulidad. Cuando somos incrédulos a lo que Dios está haciendo, entramos en una condición de pecado. Mano, yo tengo el Espíritu Santo y yo no soy un pecador. Pero cuando no aceptamos la predicación de la palabra, estamos resistiendo al Espíritu Santo. Estamos contristando al Espíritu Santo. Por ende, estamos apagando el Espíritu Santo. ¿Qué quiere Dios? Que apartemos el razonamiento y creamos lo que Dios está haciendo hoy. Porque si vamos a perfección, recuerde, si queremos ser completos, si queremos ser maduros en Dios, si el complemento, completamente crecido, que es el otro sinónimo, si queremos ser completamente crecido, estatura de un varón perfecto, si queremos ser completamente crecidos en Dios y alcanzando nuestro propósito, tenemos que aceptar la manera. Bueno, yo lo acepto porque no me queda de otra. No, véalo por la Escritura si no fue lo que Dios estableció por la palabra. Porque Dios no lo va a obligar, mucho menos nosotros. Esto se cree por revelación. Él mismo dio unos ciertamente apóstoles, profetas, evangelistas y otros pastores y doctores.
Porque el propósito es, esto lo hemos explicado ya muchas veces, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Si desglosamos cada una de esas expresiones, vamos a entender claramente el propósito de la predicación, de la administración de Dios a través de su agente que es el hombre. Yo me quedo con el mensaje, hermano, lo siento. Yo me quedo con el mensaje. ¿Sabe usted que en el mensaje, qué es el Espíritu Santo? No lo tengo. Usted lo puede buscar. ¿Qué es el Espíritu Santo? El profeta de la edad dice que Lutero caminó en una luz. Después vino Wesley, caminó en otra luz. Después vinieron los pentecostales, caminando en otra luz. Y dice él, cito lo que él dice, y hoy estamos caminando en una luz mayor. Y dice, pero si hubiese otra generación, si nos vamos a lo que dice la Biblia, bueno, le termino la expresión, si hubiese otra generación, habría más luz. Es lo que dice el profeta de la edad, usted mismo lo puede comprobar. Si nos vamos a lo que dice la Biblia, en lo que significa una generación bíblica, son 40 años. Mire, ya pasaron 40 años de que eso fue predicado, ya pasaron más de 40 años que el profeta partió para estar con el Señor. Mire, 40 años ha pasado de todo lo que usted pueda pensar. Ya han pasado más de 40 años. ¿Qué hacemos con esa expresión? ¿La aceptamos o la rechazamos? Si usted dice que lo rechaza, usted está rechazando porque entonces usted está diciendo que eso es mentira. Entonces no está creyendo todo el mensaje. No se trata de creer parte del mensaje, no se trata de creer parte de la Biblia. Se trata de creer lo que dice la Escritura. Una Escritura muy conocida por nosotros. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética. Bueno, gloria a Dios por esos hermanos que tienen esas profecías. Déjeme decirle, aquí entra también la mujer, la hermanita. Hermanita, esto es para usted también. Porque dice Joel 2:28. Y será que después de estos días derramaré mi espíritu. Si usted lo lee, se va a dar cuenta que está en mayúscula. Mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. No, que también los incrédulos también profetizan. Ajá, claro, los dones son sin arrepentimiento. Correcto. Amén. Es más, amén. ¿Y qué del cristiano? ¿Y qué de la cristiana? ¿Y qué del hombre que está caminando con el Señor? Que ha rendido su vida, su vida, que tiene su vaso en santidad. ¿Qué de ellos entonces? Que han tomado a Dios en su palabra. Y Dios, recuerde que los dones son un regalo. ¿Y qué de esos hombres y esas mujeres que Dios le ha dado ese regalo, hermana? Esto es para usted, no lo tomen poco. La palabra está hablando. Usted no puede predicar, obviamente. No lo dice la iglesia, no lo dice el hombre, lo dice la Biblia. Pero dice el profeta de la edad, vuelvo y le digo, discúlpame que le diga esto, siempre hago esto. Yo no lo digo porque el profeta lo dice, es porque está en la Biblia. Lo que dijo el profeta, eso es amén, correcto, pero tiene respaldo bíblico. Usted le puede testificar a alguien cómo se le encendió esa luz. ¿Cómo es que tú puedes vivir de esa manera? El mundo cayéndose a pedazos y usted firme en la palabra. ¿Cómo? Porque ha creído la palabra del Señor. Por eso esta palabra, hermanita, también es para usted. Usted que tiene dones de profecía. Usted que tiene dones de sueño.
Dios que la ha puesto a interceder. No lo tome en poco, Dios se lo ha dado, porque es para beneficio. Es más, yo necesito eso. Mi pastor, el hermano Osvaldo Tona, lo necesita. Cada ministro, cada hombre, cada persona, cada cristiano que es parte del cuerpo necesita. Nos necesitamos unos a otros. Necesitamos los dones en operación. Necesitamos los 5 ministerios que Dios le ha dado a los hombres en operación. Porque es, lo leímos, es para perfección de los santos. Seguimos aquí en 2 de Pedro, ya casi terminando, gloria a Dios. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atento como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Qué tan importante es tener una antorcha en un lugar oscuro, ¿no? Tener una lámpara, tener una linterna en un lugar oscuro. ¿Por qué? Quizás podemos andar a tientas, usted sabe, por allá, ¿verdad? Porque de repente conocemos el sitio, pero no hay algo que vimos y nos lo llevamos por delante. Tropezamos. Pero cosas diferentes cuando tenemos en este tiempo tan actual, tenemos la linterna ya. Por eso aquí tenemos la palabra, tenemos recuerde que la palabra es una lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Por eso cuando tenemos la Biblia y no tenemos el Espíritu, no nos sirve de nada. ¿No nos sirve de nada sin el Espíritu? No, porque lo que le da vida a la palabra, a la letra, es el Espíritu, el Urim y Tumim. Recuerde lo que era el Urim y Tumim. Las 12 piedras, ¿verdad?, representaban la palabra, el pectoral de Aarón, y el Urim Tumim, el Tumim, era la luz que reflejaba, esas piedras empezaban a titilar, tipo del Espíritu Santo. Esta palabra tiene que titilar. Tenemos que ver el cumplimiento, pero no lo podemos ver sin el Espíritu Santo. Sigue diciendo aquí, tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atento como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, primero y principal, tenemos que entender esto, que ninguna profecía, acontecimiento futuro, de la Escritura es de particular interpretación, porque la particular interpretación es razonamiento, es razonar la palabra. Eso no sirve, razonar la palabra. Ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue a los tiempos pasados traído por voluntad humana. Por eso que no se puede interpretar de una manera humana, porque esto no son palabras humanas. Son traducidas a nuestro lenguaje que nosotros la podamos entender, pero son palabras celestiales, porque no pueden retraerse, tiene que cumplirse. Así como el sol, así como la luna sale, no ha dejado de salir. Esas son palabras eternas. Estas son palabras eternas traducidas a nuestros lenguajes que podamos entenderlas. Para más o menos tratar de explicar esto. Sigue diciendo, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los hombres que escribieron la Biblia fueron inspirados por el Espíritu Santo. Correcto, amén. Si vienen los ángeles administradores, ¿qué están hablando los ministros hoy entonces? Hombre, ministros de la palabra. Déjeme decirle, yo sé que hay muchas predicaciones y muchas cosas, muchas profecías que no se cumplen porque no es Dios hablando. Así de sencillo. Pero si está predicándose la palabra, hombres que se han quedado con lo que dice Dios, que están administrando la palabra, ¿por qué no creerlo? ¿Por qué no tomar a Dios en su palabra? ¿Por qué no echar a un lado el concepto y tener un solo Señor, una sola fe, que es una sola revelación, y un bautismo? Un Dios
y Padre de todo, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. ¿Por qué no hacerlo de esa manera? ¿Por qué no tomar a Dios y creer lo que Él ha dicho? Que, como dice aquí, que ya no seamos niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Antes, siguiendo la verdad, en amor crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza. La cabeza es a saber, Cristo. Si no somos, ya para darle conclusión al tema, si nosotros consideramos que somos parte del cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, ya hemos recibido, nos hemos arrepentido, ya nos hemos bautizado, recibimos el Espíritu Santo, empezamos con la estatura de un varón perfecto, la fe de Jesucristo, la virtud de Jesucristo, la ciencia de Jesucristo, la templanza de Jesucristo, la paciencia de Jesucristo, el amor fraternal, temor de Dios, amor fraternal y Espíritu Santo que representa adopción. Si estamos en esa condición, ¿por qué no aceptar lo que dice Dios en su palabra? Como lo es el título del tema. ¿Por qué no aceptar la manera que ha sido establecido por el Señor de que tenemos que vivir una vida santa? Porque es para perfección, no es para engrandecer al hombre, no, es para nuestro propio beneficio, porque somos parte del cuerpo, para la perfección de los santos. Y recuerde, perfección es hasta que alcancemos el propósito para el cual fuimos creados. Verdaderamente pudiéramos decir que hemos creído lo que Dios ha establecido. No debemos dudarlo. Tenemos que permanecer fiel a la palabra. Que se despedaza el mundo, igualito se va a despedazar. Que no se despedaza hoy, se va a despedazar mañana, pero se va a despedazar. Eso no tiene vuelta atrás. Eso ya está profetizado y eso no puede volverse atrás. ¿Qué nos queda entonces? Aparejarnos con la palabra. Viene una apretura, viene un clamor, viene una resurrección, viene una transformación y viene el rapto y después viene la destrucción. 3 años y medio de tribulación y la destrucción. Dios va a renovar la tierra y viviremos en ella, en una tierra. Queremos ser parte de eso. Verdaderamente queremos ser parte de eso. Verdaderamente queremos ser parte de eso. Arreglemos nuestra vida con el Señor. Dios honra al que le honra. Dios cumple si cumplimos. Si no cumplimos, Dios no va a cumplir. Así que en esta hora es hora de levantarnos. Como el hijo pródigo, volver en sí. Ese hombre estaba fuera de sí. ¿Por qué estaba fuera de sí? Porque estaba contradiciendo todo. Estaba haciendo lo malo. Pero llegó un momento en que ese hombre volvió en sí. Y no volvió jactancioso. No. Señor, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hazme un sirviente. No merezco ser tu hijo. No. Fiesta hay en los cielos cuando un hombre se arrepiente. Y fiesta hay en los cielos cuando un hombre y una mujer
arregla su vida con el Señor. Se reconcilia con Dios. Dios le bendiga. Que Dios les guarde. Vamos a hacer una oración en esta hora. Esperamos que estas palabras sean de meditación para cada uno de nosotros, porque debemos tomar lo que dice Josué 1:8. Meditarás en ella, en la Biblia, de día y de noche, para que todo te salga bien, todos los días de tu vida. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a ti te damos la gloria, Señor, la honra y la alabanza, Padre Celestial, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque tú todavía nos hablas en tu amor, en tu misericordia, Señor. Aún has tenido paciencia, Señor, para con nosotros, Padre Celestial. Pero llegará la hora, Señor, Padre amado, en que tú recogerás a tu pueblo, Padre Celestial, y será quitado el Espíritu Santo de este mundo, Padre Celestial, y lo que vendrá será juicio y destrucción, Padre amado, Señor. Pero queremos, Padre amado, que cada uno de nosotros llegue al lugar que tú, Señor, has predestinado para cada uno de nosotros en el cuerpo, Padre Celestial, que seamos obedientes, así como nuestro cuerpo es obediente a las órdenes de nuestra cabeza, Señor, que seamos obedientes, Señor, a lo que tú nos hablas, tú nos estás dando, Señor, las órdenes, Señor, que tú nos das a cada uno de nosotros, Padre Celestial, porque tú quieres un cuerpo obediente, Padre Celestial, que no haya desavenencia en nosotros, Señor, que no haya un desacuerdo, Señor, sino que cada uno de nosotros, Padre Celestial, pueda tomar nuestra posición para el cual fuimos llamados, Padre amado. No hay vuelta atrás, Señor, lo sabemos por la Escritura, Padre amado, y tú quieres que cada uno de tus hijos, Señor, entre, Señor, por el lugar correcto, Padre Celestial. El llamado sigue siendo, Padre amado, en esta hora, Padre amado, y te damos la gloria, Señor, porque, Padre Celestial, como dice tu palabra, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Es hora de arrepentirse, Señor, es hora de arreglar la vida, Padre Celestial, contigo, Padre amado, porque el tiempo no es más, Señor. Te damos la gloria y la honra, Padre amado, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, a quien damos la gloria, la honra y la alabanza. Amén y amén. Esperamos para mañana. Otro hermano estará trayendo la palabra del Señor y que sea de beneficio para cada uno de nosotros, porque dice la Escritura que la fe, la revelación viene por el oír. ¿Qué es lo que vamos a oír? No la emoción, es tu palabra, la palabra del Señor. Que Dios les bendiga y les guarde. Gloria. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.